Porque a veces allá afuera como que hay una presión enorme también sobre la cantidad de cosas que deberíamos hacer y no sobre lo que le deberíamos dejar a Dios hacer en nosotros en estos días. Y es justo lo que yo estoy necesitando ahorita. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? Desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, desde lo que parece que no cuenta. Y a ti y a mí se nos olvida que no se trata de el momento en que hago, el momento en que voy a adoración, el momento en que doy tal prédica. Es que el Señor te llama primero a abrir el oído. El primer consejo que te traigo parece simple, pero no es tan sencillo. Mira tu historia. Sé capaz en esta semana de mirar tu historia sin buscar distracciones, sin buscar evasiones, sin quitarte. ¿Y por qué? Vino a mí fuertemente toda esta experiencia grandiosa de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Al Hijo de Dios, que entre palmas y niños que gritan y personas que lo adoran, y hay muchos ahí en esa multitud que reconocían que Él era el Hijo de Dios, y aún así Él sabía hacia dónde iba. Y de hecho nos dice el profeta Isaías, y por eso me impactó demasiado, una frase pequeña del profeta Isaías cuando dice: yo no resistí ni me eché atrás. El Señor no se deja distraer por lo que está alrededor. Y claro, reconoce la adoración de los niños y reconoce el clamor del pueblo y reconoce que hay unos que pues sí están reconociendo que Él es el Mesías, pero Él no se distrae en medio de las circunstancias. Él sabe para dónde va. Y lo dice: no me resistí ni me eché atrás. El Señor sabe que tiene que enfrentar la hora, esa gran hora que le hablaba a su madre: todavía no ha llegado mi hora, ya llegó su hora. El Señor se enfrenta a la vida que el Padre le ha dado, la misión que el Padre le ha dado, el camino que está frente a Él, y no se echa atrás, no se resiste, no se echa atrás. Yo solo he escuchado mucho a Sister Miriam en el Instituto de Sanación San Juan Pablo II, pero lo he vivido también, y creo que tiene razón cuando dice que la mayoría de los pecados de nuestra vida son formas tuyas y mías de evadir nuestra realidad. Se lo he escuchado muchas veces a mi director espiritual, y creo que si yo analizo mis pecados recurrentes, las ataduras de mi vida, yo he caído en esas ataduras, he caído en esclavitudes porque he buscado formas de evadir mi realidad, de escapar mis sentimientos, por ejemplo, de evadir mis emociones, de evadir las cosas complicadas, de evadir las confrontaciones que no he querido asumir, de evadir el conflicto con otros, de evadirme a mí misma, porque es muy difícil aceptar que soy lo que soy, que esta es mi historia, que esta es mi vida, que estas son las circunstancias que tengo, no otras, estas. Y siempre es mucho más fácil mirar afuera. Y siempre es mucho más fácil ver que aparentemente los demás están mejor. Y yo te hago un llamado, una invitación, siendo creadora de contenido, estando en redes sociales, en el mundo católico, es: no comas cuento de nada de lo que ves. Como dice San Pablo, aprovecha lo que te sirve, lo que te edifica, y lo que no, deséchalo. Porque lo que vemos allá afuera cuando nos comparamos no siempre es la verdad. La mayoría de las veces no es la verdad. Y a veces nos dejamos determinar por las circunstancias. Es que si yo tuviera la espiritualidad de no sé quién, porque además pareciera que la vida cristiana se volvió súper aesthetic, ¿no? Lo que es posteable, lo que es lindo para hacer post y reels y videos lindos y que los demás lo vean. E incluso cuando hablamos de la dificultad lo romantizamos un montón. Todo el mundo sufre. Y yo escucho lo que dicen los evangelizadores, los que vienen y me buscan, grandes personas que parece que lo tienen todo resuelto y sufren luchas tremendas, circunstancias familiares dolorosísimas. Siempre pareciera que es más fácil pensar que si tuviéramos mejores circunstancias y nos pareciéramos a tal o cual otra persona, tal o cual espiritualmente más edificado, más maduro que tú, y claro, podemos admirar muchas cosas, pero no te dejes engañar. El camino del Señor es el camino que te permite enfrentar tu vida y no enfrentarla distrayéndotela o echándote atrás. Jesús nos da la pauta: yo no me resistí ni me eché atrás. Entrar en un espacio de confrontación contigo mismo y de aceptar sin resistirte y sin echarte para atrás tus circunstancias, tu vida, esa que tienes, tu historia, tus heridas propias, tu temperamento, tu personalidad, las personas que te rodean, tu papá, tu mamá, tu pareja, tu novio, tus hermanos. Ahí te está llamando el Señor y ahí quiere transformar tu vida. Pero Él no puede transformar una vida que tú no quieres asumir, que tú no quieres acoger. Y hoy tengo unas circunstancias bastante particulares que tengo que asumir. Y esta semana es una invitación a eso, a con Jesús entrar en el camino, entrar en la vida que el Padre me ha regalado, la misión a la que Él me ha invitado, la vocación a la que me ha llamado, las circunstancias que me ha permitido, y encontrarme con Él ahí. Segundo, abre el oído, porque el profeta, antes de decir, hablando de Jesús, yo no me resistí ni me eché atrás, primero dice: el Señor Dios me abrió el oído. Fueron 33 años en donde el Señor abrió el oído al Padre para luego no resistirse ni echarse atrás. Y a ti y a mí se nos olvida que no se trata de
el momento en que hago, el momento en que voy a adoración, el momento en que doy tal prédica. Es que el Señor te llama primero a abrir el oído. Antes de confrontarte con lo que se viene adelante, con las situaciones difíciles, con lo que te está esperando en tu vida, para que tú y yo podamos decir, no me resistí ni me eché atrás. Jesús, aquí estoy, confío en ti. Tenemos que abrir el oído. Y es importante que tú y yo lo hagamos, porque si no, terminaremos haciendo un montón de cosas y no dejando a Dios hacer. Y esto me parece importante porque antes yo te decía, el Señor no se dejó distraer por las circunstancias. A veces tú y yo abrimos el oído a cosas que no nos ayudan. Y entonces, ¿y qué voces tengo que escuchar? ¿Y cuántos retiros? ¿Y cuántos libros? ¿Y cuántas meditaciones? ¿Y cuántos videos debo ver? ¿Y cuánto debo consumir? ¿Y cuánto? Si algo de lo que yo saco en Somos Suyos te ayuda, gloria a Dios. Pero si tú quieres desconectarte de todo, aún mejor. Y si quieres escoger uno que otro recurso, bueno, me voy a ver este video y haré silencio. Y me retiraré al interior con las escrituras y con el Señor. Porque si no, nos puede pasar algo que a Jesús intentaron tentarlo con eso, pero él no cayó. Volvamos al Domingo de Ramos. Él está entrando a Jerusalén y lo que escucha es que lo adulan. Hosana al hijo de David, hosana al hijo de David. Cuando sabía que pocas horas después, por ese mismo lugar lo iban a estar sacando con otras voces. Maldito, maldito, blasfemo, que lo maten, que lo crucifiquen. Cuando tú y yo no abrimos el oído al Señor, abrimos el oído a las voces o que nos adulan o que nos juzgan. Y ninguna de esas dos vienen de Dios. Tú no eres ni lo que los demás dicen de ti que eres lo mejor, ni las adulaciones y los cumplidos de los demás, pero tampoco eres los juicios, las críticas y las destrucciones que los demás quieren hacer de ti con su palabra. Pero si tú y yo no abrimos el oído a la voz del Señor, que te revela quién realmente eres, el único que te puede decir quién eres y a qué te está llamando, inevitablemente le abriremos el oído a lo que no viene de Dios. Y nos creeremos o las adulaciones de los demás, las críticas de los demás, y eso nos destruye. Una oportunidad para que tú y yo hagamos silencio. Haz silencio interior. Apaga el ruido, sí, incluso el ruido de tus rezos y de tus oraciones vanas y superficiales, y permitámonos al menos un par de días. Un poco de silencio que es lo que más cuesta. De hecho, a mí me cuesta un montón y te pido que ores por mí, por mi silencio interior. Y tercero, mira hacia dónde vas. Jesús no camina hacia un sendero de rosas. Jesús camina hacia la cruz. Estos días, y puede que sea el algoritmo y sí, pero no, he estado viendo en redes sociales tragedia tras tragedia tras tragedia. Y no me refiero solamente a lo que acontece, digamos que en las noticias y demás, pero me han salido un montón de personas jóvenes con cáncer. Mi Instagram está lleno de historias de mujeres con cáncer, cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, linfomas de todo tipo. Me salen por todas partes viudas muy jóvenes, mujeres católicas con 2 niños, 3 niños, 5 niños que perdieron a su esposo en un accidente, lo asesinaron en un robo, murió de una sobredosis, perdí a mi esposo, estoy sola, perdí a mi hijo, estoy solo. He visto tanto dolor y tanto sufrimiento que empecé a pensar, Señor, ¿por qué permites tanto dolor y sufrimiento? Y sabes que descubrí en medio de mi vida y la vida de todos aquellos que sufren, que nosotros esperamos que la vida sea siempre esa tranquilidad donde podemos confiar en Dios. Eso que es posteable, la parte cool, aesthetic, chévere del cristianismo, donde hacemos reflexiones profundas y le damos like a los grandes oradores y predicadores. Y la vida real es la de aquellos que la enfrentan sin echarse para atrás y asumen las circunstancias sabiendo hacia dónde van. Y es que todos en la vida vamos a sufrir. En este mundo herido, en este mundo caído, la realidad se nos impone. La muerte, el dolor, el sufrimiento que Dios no quería para nosotros está, pero con Dios tú y yo lo podemos vivir de una manera que no nos mata. Y por eso el Señor es capaz de dar un paso y otro paso y montarse en ese burrito y seguir hacia adelante y bajarse del burrito e ir hacia la Pascua y partir el pan e ir luego a la noche en el Getsemaní. Y luego es capaz de levantarse e ir al pretorio y dar un paso y otro paso porque Él sabe hacia dónde va. Dios no es un mentiroso. Él te ha dicho que seguirlo implica una cruz. Y si tú y yo estamos pensando que nuestra vida es seguir proyectando un camino de rosas, donde todo nos sale como queremos, donde la vida es tranquila, la realidad se nos va a imponer. Y yo no digo que la vida cristiana sea andar de pesimismos y esperar todo el tiempo la próxima tragedia y el desastre, pero es saber que la cruz es inevitable, que tú y yo caminamos hacia un destino. Y si somos cristianos, estamos llamados a cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él no es tan fácil. Por eso muchos de sus discípulos lo dejan solo. Y aún así vuelven y regresan. Y cuando lo ven resucitado, se levantan y asumen la cruz. Cada uno de una manera concreta. Y muchas veces tú y yo lo hemos dejado solo. Y muchas veces tú y yo lo dejamos solo hoy. Pero la realidad se nos impone. Ahí está la cruz. ¿Hacia dónde caminas tú?
preguntarte hacia dónde camino. Hacia cruces sin sentido, hacia dolores pesimistas, en donde solo estoy esperando ya por fin que pase esta prueba, este dolor. O yo camino confiado en que sé que después de la cruz hay algo más. La cruz tiene un final y no me refiero solo a que se acaba. Un fin, un propósito. Jesús camina hacia la cruz solo porque confía en quien está detrás de la cruz, que es el Padre. Él sabe que en la cruz está la puerta hacia la gloria. Y tú y yo no caminamos hacia la cruz en vano. No sé qué es lo que estás viviendo hoy en tu vida. ¿Hacia dónde sigo caminando? Hacia esta adicción, esta atadura sexual, este pecado dominante, esta dificultad con mi papá que no va a cambiar porque mi papá es el que es. Esta dificultad con mi mamá que no va a cambiar probablemente porque ella es la que es. Esta situación con mi esposo que hagamos de cuenta que nunca va a cambiar. Es lo que es. Ahí están las cruces de tu vida. Pero ¿cómo tú y yo caminamos hacia ellas? Sabiendo que cuando lo hacemos con el Señor tienen un fin. Hay gloria implícita en el dolor. En tu soltería, en tu crisis vocacional, en tu crisis matrimonial, en tu sacerdocio roto, en tu vida consagrada rota, en eso que sigue ahí porque las circunstancias de pronto no han cambiado y no cambiarán, tú y yo seguimos caminando y asumiendo esa cruz con amor y con entereza porque hay algo más. Siempre hay un fin para todo lo que Él te permite y me permite. ¿Hacia dónde caminas? ¿Cuál es la vida que estás construyendo? ¿Una vida de placeres, de deleites pasajeros, de tranquilidad? Que no es pecado, pero es tranquilo, es lo que necesito vivir ahora, ¿no? Lo que quiero. Camino hacia una cruz con propósito. Asumo mi vida, no me echo hacia atrás, abro el oído y confío en el que está detrás. Estaremos unidos en oración aquí en Somos Suyos. Te recuerdo que en Somos Suyos oramos muchísimo por ti. Gracias por orar por mí también y por todo el equipo. Y no se te olvide, asumiendo la cruz y caminando hacia la resurrección con Cristo, somos suyos.